Pero en el vídeo de hoy quiero que analicemos este problema a fondo y que vayamos a la raíz. Ocupación, Airbnb, especulación, oferta y demanda. ¿Quién tiene realmente la culpa? Vamos a verlo. Según un estudio del INE de 2021, en España había 3,8 millones de casas vacías, es decir, que ni se alquilan, ni vive nadie, ni pasa absolutamente nada. De ahí que algunos políticos puedan decir cosas como estas. En un país con casi 4 millones de viviendas vacías, pues lo mismo, el problema no es que falten casas, llámamelo. Si ya hay casas de sobra, no es verdad que los precios estén altos porque hay mucha demanda y poca oferta. Pero claro, haciendo mi estudio me di cuenta de que si la solución al problema era algo tan sencillo, ¿cómo puede ser que todavía no lo hayan solucionado? Me puse a investigar más a fondo para ver qué pasaba allí. En ese estudio también se dice que la mayoría de casas vacías están en pueblos pequeños y que tan solo el 10% de las viviendas vacías están en ciudades de más de 250.000 habitantes. De hecho, de esos 3,8 millones de casas vacías que hay, en Madrid concretamente solo hay 97.000. Así que por lo que vemos, el problema no va a ser tan fácil como obligar a esos propietarios a poner esas 3,8 millones de viviendas en alquiler y listo. Habrá que seguir investigando. Y es que en España lleva pasando algo ya desde hace muchos años, y es que las personas que viven en pueblos pequeños o en ciudades más pequeñas se están moviendo a ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, etcétera, etcétera, para poder conseguir el trabajo que les permita vivir. Y eso está haciendo que todo el mundo quiera conseguir una casa y que no haya tantas casas en alquiler para poder ofertar. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete por aquí debajo, porque así harás que tenga sentido todo el estudio, la grabación, la edición del vídeo y absolutamente todo. Te lo agradezco desde ya de antemano. Y ahora nos venimos al centro, a uno de los barrios con más pisos en alquiler de Airbnb de todo Madrid. Y es que en nuestro estudio también nos hemos encontrado que esta es una problemática de que el precio de los alquileres sigan subiendo. Para quien no lo conozca, Airbnb es una plataforma que te permite poner tu casa en alquiler como si fuese prácticamente un hotel, por noches y demás. Y claro, la mayoría de propietarios, en vez de poner su apartamento por 900 euros al mes, prefiere cobrar 40 o 50 euros la noche y sacarle más rentabilidad. De hecho, la mayoría piensa que un piso alquilado en larga estancia por 900 euros podrían sacarle hasta 2.500 en Airbnb. Y eso, pues, es muy llamativo, porque al final el que tiene una casa en alquiler quiere sacarle la máxima rentabilidad. De hecho, tú que estás viendo esto, si tuvieses un piso que pudieses alquilar por 1.800, ya te digo yo que no lo pondrías por 1.500, seamos honestos. Y eso hace que esos pisos queden fuera del mercado de larga estancia para esas personas que están viniendo nuevas a trabajar a Madrid. Pues ya está, los prohibimos y punto. Pero claro, en realidad estarías afectando a tu propia economía, porque tan solo en 2025 vinieron a Madrid 11 millones de turistas. Y claro, en alguna parte tendrán que quedarse. Y no se pueden quedar todos en hoteles porque no hay suficiente. Y pasa lo mismo que con los alquileres. O sea, mientras más turistas vienen, más sube el precio y dejan de venir. Y tú pensarás, ¿y a mí qué más me da? Pues que se queden en su país y no vengan a visitar el nuestro. Pero a los bares, restaurantes, a las tiendas y al Estado en general sí que le interesa que vengan y mucho. Pero para no desviarnos del tema te hago una pregunta. ¿Por qué los propietarios querrían alquilar su piso en Airbnb si sale menos rentable que alquilarlo a largo plazo? Sí, has oído bien, menos rentable. Y es que he estado investigando y un 65% de los pisos que hay en Airbnb ganarían más si los tuviesen alquilados en larga estancia. Y tiene sentido porque para que eso ocurra tiene que tener una ocupación del 75%, es decir, 3 de cada 4 días. Tú te preguntarás, ¿pero cómo va a ser eso, Diego, si en Madrid tener un piso de Airbnb es súper rentable? ¿Está ocupado siempre? Bueno, en realidad los pisos que están cerca del centro, sí. Pero no todos los pisos están rodeando la Puerta del Sol, la mayoría están más a las afueras y esos sí que les cuesta más sacar la rentabilidad. Pero entonces, ¿por qué un propietario querría tener su piso en Airbnb si el 65% podría ganar más teniéndolo alquilado en el largo plazo? La respuesta es la ocupación y la inseguridad jurídica. Ahora os daré datos que sé que os pueden resultar muy interesantes, pero antes vamos a distinguir entre los 3 problemas que hay en España. Por un lado encontramos el allanamiento de morada, que es que se meten en tu casa donde tú vives y ahí la policía puede ir y sacarlo rápidamente. En segundo lugar nos encontramos la usurpación, que se meten en tu segunda vivienda y ahí sí que la policía no puede ir a sacarlo y eso lleva un proceso legal y demás muy largo. Y el tercero es los Inquiocupas, que te han estado pagando alquiler pero dicen que ya no te van a pagar más y eso también lleva otro proceso burocrático
burocrático y judicial muy largo. De ahí que empresas como Desokupa se estén forrando literalmente haciendo desocupaciones, porque la justicia va súper lenta y la policía no puede hacer nada para sacar a la gente de ahí. Pero los números bailan un poco y dependen también de quién los muestra, ¿vale? Por parte del Ministerio del Interior dice que hay más de 16.000 ocupaciones y por parte de estudios privados que se han hecho por inmobiliarias dicen que hay más de 110.000. Sea como sea, mi pregunta aquí es, si esos 97.000 propietarios que tienen casas cerradas tuviesen la certeza absoluta de que si un ocupa le entra mañana, la policía tiene la potestad para sacarlo inmediatamente, ¿pondrían sus casas en alquiler? Yo os la dejo ahí para que reflexionéis y me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Y ahora vamos de camino a ver otro de esos problemas, que son los grandes fondos de inversión que compran esos bloques de piso para especular con el precio de la vivienda. Pero ¿son estos realmente los culpables de que el precio del alquiler no pare de subir? Mira, todo este edificio, ¿vale? Antes eran oficinas y tras el COVID pues ya no se estaban alquilando tanto y demás, llegó un fondo de inversión y le metió una pedazo de inversión en reforma y ahora hay más de 200 viviendas aquí. Y ojo, porque los fondos lo hacen porque ven que aquí hay rentabilidad, no porque sean la Virgen María ni el fondo de pensiones del Estado, ¿vale? Que hay rentabilidad, invierten aquí y si no, se van a otro país. De hecho, los fondos dedicados a invertir en vivienda para luego ponerlas en alquiler han movido más de 51.000 millones de euros en España, generando así muchísimas otras viviendas, sobre todo en Madrid. Pero entonces, ¿por qué se les acusa de presionar al alza el precio de los alquileres? Bueno, pues se dice que cuando un fondo hace un bloque como este para alquilarlo, termina poniendo el precio del alquiler muy alto, a 1.300 o 1.400, y que las personas no se lo pueden permitir. Yo aquí me haría una pregunta, y es, si hubiese 50 fondos como este que hacen 50 bloques como este, y unos te permiten alquilarlo a 1.400 y otro a 1.000 con las mismas prestaciones, ¿tú cuál elegirías? El problema que veo es que si muchos de esos inversores ponen ese precio al alquiler, primero es porque ofrecen prestaciones que no ofrecen muchos otros alquileres y segundo, porque en muchas ocasiones para que les salga rentable tienen que poner ese precio o superior. Y ahora es cuando destapamos el verdadero problema y el que para mí es el causante de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Así que vamos a ir a la raíz y no es otro que el precio del suelo. Mira, si tú compras un terreno como este y te cuesta 100.000 euros y aparte de eso tienes que construir una casa, es muy improbable que esa casa tú la pongas en el mercado por 80.000 euros. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora bien, con todos los terrenos que hay alrededor de las ciudades, ¿por qué no se construye más? ¿Quién controla todo eso y con qué finalidad? Bueno, los ayuntamientos y las comunidades autónomas son las que controlan dónde se va a urbanizar y hacen los planes urbanísticos. Es entendible para que llegue la basura, que llegue también el metro, que llegue el desagüe, todo eso. Como te puedes imaginar, eso genera una cantidad de papeleo infinito y se alarga mucho en el tiempo. Pero la pregunta que a mí me surge aquí es, ¿hay un interés real en que se pueda dar más suelo para poder construir más barato? Investigando un poco más en mi estudio, la respuesta ha sido un rotundo no. Pues mira, cuando un terreno como este se urbaniza, lo que hace es salir a subasta y el que pague más, pues se lo lleva. ¿Y quién suele llevarse ese dinerillo? El ayuntamiento. Así que si el ayuntamiento abriese muchísimos terrenos para poder construir ahí, lo que pasaría es que en esa subasta se pagaría menos por ese terreno y eso pues reduciría los ingresos drásticamente del ayuntamiento. Pero claro, si a una constructora le vendes este terreno por 3 millones de euros y aparte de eso tiene que edificar, que pagar todos los impuestos que se pagan en España, que contratar al personal para hacer el bloque de piso, es imposible que te pueda salir un piso por 70.000 euros. Es que es imposible, porque la empresa tendrá que ganar algo. O si no, ¿cómo va a pagarle a sus proveedores y a sus empleados? Y es que este es un problema complejo de resolver. Los empresarios necesitan seguridad jurídica, las constructoras necesitan menos trabas laborales y fiscales, los ayuntamientos necesitan ponerse las pilas y no tener tantos gastos innecesarios para no tener que especular con el precio del suelo, los inquilinos necesitan tener oferta para poder elegir cuál es la que mejor se adapta a ellos. Pero de lo que sí que estoy completamente seguro es que si tú le das la posibilidad de vivir a alguien en un piso de 1.200 euros que esté hecho una mierda y en otro del mismo precio pero que esté recién reformado, yo creo que la respuesta es más que evidente.